Un saludo nuevamente. Estamos trabajando de nuevo en este campo y hoy quisiera hablarles un poco a muchos estudiantes de la carrera de agronomía y quisiera hablarles también directamente a algunos finqueros que a lo mejor están fuera del estado de la Florida o fuera de Estados Unidos. Cuando nosotros estábamos en la universidad recibíamos una clase que se denomina edafología. Y nos hablaban sobre la clasificación de los suelos, los tipos de suelo, etcétera, etcétera. En la clasificación de los suelos, para los agrónomos y estudiantes de agronomía que están en edafología, una clase que recibí hace 20 años, y nos decían que el primer horizonte del suelo es el horizonte O. ¿Cuál es el horizonte O? El horizonte O es la capa orgánica del suelo, es decir, el área donde está el material vegetativo, o sea, grama, o sea, cualquier tipo de material vegetativo que esté en esa primera capa. El segundo horizonte es el horizonte A, el horizonte C es el tercero y el cuarto es el horizonte D, o es el área rocosa. Nosotros nos mandaban a hacer algo que se le llaman talú para buscar a definir la clasificación de los suelos. Dentro de los tipos de suelo, hay varios tipos de suelo. Esa es la clasificación, tipos de suelo. Tipos de suelo tenemos arenoso, franco arenoso, tenemos arcilloso, franco arcilloso, y después tenemos otro montón de suelos, como los exentisoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar específicamente cómo nosotros podemos crecer en arena, en el área centro-oeste y un poco norte del estado de la Florida. Para los agrónomos y los agricultores que estamos acostumbrados a conocer suelos franco-arenosos o suelos negros en los países nuestros, que son los que decimos que son más ricos en minerales, nutrientes, actividad microbiana, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que podamos hacer las cosas en arena? En arena. Yo también estaba sorprendido cuando comencé a trabajar aquí en Estados Unidos con este tipo de suelos. Sin embargo, se puede. Sin embargo, se puede. Pero, ¿cómo es que podemos hacer eso? Primero, ¿verdad? Lógicamente tenemos que buscar cultivos, ¿verdad? Que sean con raíces fasciculadas, que lo dije anteriormente, y lógicamente también incorporar cierta materia orgánica, que también lo dije con el tema del mulch. Recordemos de que la arena, la arena, las partículas del suelo, las partículas del suelo están muy separadas. Al tener nosotros esas partículas del suelo, ¿verdad?, que están separadas, que se le denominan espacios porosos en el suelo, significa que el agua se va a lixiviar demasiado rápido. Significa que el agua se va a profundizar. Y por sentido común también agronómico, sabemos de que si las plantas tienen raíces fasciculadas y tienen sus raíces primarias, secundarias, terciarias y sus pelos absorbentes, hablando de la fisiología de la planta, esa agua o esos minerales, si se profundizan, la planta no va a comenzar a cavar y querer agarrar esa agua. Por esa razón es que nosotros incorporamos el mulch. ¿Qué es el mulch? El mulch es solamente residuos vegetales de bosques de pino. ¿En qué nos ayuda el mulch? Beneficios del mulch. El mulch nos ayuda a conservar humedad, en primer lugar. Segundo, nos ayuda al control de mala hierba. Tercero, nos ayuda a que los minerales se queden cerca de la planta y el agua se quede cerca de la planta, porque recordemos que es madera. La madera también tiene espacios porosos. Y si esa madera se llena de agua, los pelos absorbentes de la raíz va a estar disponible para la planta. Nosotros en Estados Unidos utilizamos sensores para darnos cuenta cuando necesitamos agua, cuando no necesitamos agua. Sin embargo, con mi llegada aquí a esta empresa, he ido cambiando esos métodos. ¿Por qué razón?
Porque la tecnología, si bien es cierto, es buena, pero también nos vuelve haraganes. Y mucha gente se atiene a los sensores y estar chequeando en el teléfono, estar chequeando en el iPad o estar chequeando en la computadora, cuando la realidad en el terreno es otra. Mucha gente se atiene a esos sensores y enciende el agua y ni cuenta se dan si el motor encendió, ni cuenta se dan si hay un liqueo, ni cuenta se dan si el riego por goteo está perforado y está inundando y está dañando los caminos. Prefiero seguir con los métodos de la vieja escuela, meternos al terreno, meter la mano, revisar y aplicar el agua cuando es necesario. Eso nos va a ayudar a manejar mejor el recurso hídrico, pero además de eso nos va a ayudar a no saturar la base de la planta. Quería hacer una explicadita de eso porque efectivamente crecer en arena no es fácil, pero tampoco es imposible. Ahí es donde nosotros seguimos jugando con la naturaleza de la planta y con las técnicas agronómicas para hacer que lo imposible sea posible. Les dejo ese video, los comentarios. Es importante de que pregunten. Es cierto que no somos tan genios, ¿verdad? Pero sí tenemos cierta experiencia que le hemos aplicado durante 20 años de los libros a la realidad. Soy de los agrónomos que creo de que todo lo que está en los libros es aplicable, pero no todo está basado en la realidad, en base a la climatología, en base a la geografía y en base a las condiciones de otros lugares. Es mejor aplicar la teoría, mirar los resultados en el terreno y hacer sus propias conclusiones para refutar o aceptar cualquier hipótesis hecha en los libros.